Y vamos a leer Génesis 12, versículos del 4 al versículo 9. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Nosotros vemos que después del llamado que Dios le hace a Abraham, de dejar su país, dejar a sus amistades, dejar a sus parientes y dejar la casa de su padre, ahora Abraham tenía por delante nada más obedecer para demostrar que realmente había creído a Dios. Hemos puesto mucho énfasis en que Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe, el padre de todos nosotros como creyentes. Y cuando la Biblia le da el nombre o el título a una persona de padre, significa progenitor, o sea que de esa persona descienden más hacia abajo. Cuando Dios dice que Abraham es el padre de la fe, está implicando el Espíritu Santo que Él es el prototipo, Él es el modelo de lo que realmente es una persona que ha creído en Dios. Así que con lupa, con microscopio, vamos en esta noche a analizar dónde se inicia la fe, cómo comienza la fe y cuáles son las evidencias que nosotros podemos manifestar para saber si realmente hemos creído en Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham creyó la palabra de Dios y las promesas de Dios. Abraham creyó exactamente lo que Dios le dijo y le mandó, y aquí podemos nosotros iniciar diciendo, nadie puede obedecer sin antes creer. ¿Toma nota? No se puede obedecer sin antes creer. Cuando una persona cree, la evidencia de que ha creído es precisamente la obediencia. La obediencia es el fruto, la obediencia es la primera manifestación de que realmente nosotros hemos creído. Y cuando nosotros decimos que hemos creído y no obedecemos, implica que realmente no hemos creído y no tenemos convicciones. Porque el creer no me va a cambiar. El creer no me va a transformar, porque lo que me transforma es la obediencia, mis convicciones. Yo puedo pasarme la vida diciendo creo en Jesús, creo en la Virgen María, creo en que nació en Belén, creo en el cristianismo, creo en el Calvario, sin que en mi vida haya manifestado fruto. Entonces toda esta creencia intelectual no va a tener el poder de cambiar mi vida. Yo realmente comienzo a ser cambiado cuando lo que creo se convierte en convicciones. Mis convicciones, esa seguridad total de lo que Dios me ha dicho es verdad, es lo que hace que yo obedezca, que yo realmente dé fruto. Y esto es lo que hace y logra una transformación dentro de mi vida. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera con toda su familia,
Él tenía que involucrar demasiados sentimientos y emociones, como calcular el gran costo, dejar a toda mi familia, dejar mi casa, dejar mi fábrica, los ranchos, las pasturas donde pasta mi ganado. Él tenía que calcular las grandes dificultades que iba a enfrentar porque salía a una tierra desconocida. Ya tenía su casa, tenía su ranchito, tenía su televisión, tenía internet, tenía computadora, tenía todo, la mesa servida, tenía su coche, tenía su bocho, tenía su motocicleta, tenía todo, y de repente tienes que dejar todo y seguirme. Tenía que calcular el costo de lo que significa ser desarraigado de su familia. Cuando una persona se casa, implica en la Biblia un ejemplo de lo que es el cristianismo. Dice en Génesis 2 que cuando alguien se casa, dejará al hombre a su padre y dejará a su madre. Mamita, fuiste muy linda, te quiero mucho, papito, eres muy lindo, pero adiós papi, adiós mami, adiós perico, adiós perro, primo, cuñados, todo mundo, adiós. Y ahora esa persona se une con su esposo o con su esposa y los dos son una sola carne. Y ahora el marido ya no tiene como primera responsabilidad a su mamita, ni a su papito, ni la mujer tampoco. Ahora mi primera responsabilidad y prioridad es mi esposa. Y mi primera responsabilidad es mi esposo. Porque esto es lo que Dios ha establecido y el orden que Dios ha hecho en su palabra. Y ya después amaré a mi papá y honraré a mi papito, pero ya no tengo mamitas, ni me la tengo conmigo a beber, a vivir, ni tampoco a mi mamá ni a mi papá. ¿Por qué? Porque ahora somos una sola carne. Y cuando Dios nos llama también a Dios familia y a Dios, y ahora mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Y tenemos que comenzar a asimilar todos estos pensamientos y estas ideas revolucionarias, porque la tendencia del ser humano, repito, es papito, mamita, hermanito, gato, perro, perico, amigos, y Dios viene a transformar y a hacer una revolución tremenda dentro de nuestro corazón, porque Él nos llama a algo mejor. Nunca Dios llama a alguien sin proveer para lo que le ha llamado, sin para satisfacer sus necesidades y sin tampoco bendecirlo grandemente. Abraham se mantuvo firme en las promesas de Dios. Salió y no sabía. Vayamos a Hebreos 11, versículos 1 y 8, para poder comenzar a explicar lo que significa la fe. Dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios me llama y no necesito averiguar más. Dios me dice, respeta a tu marido, y no necesito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque Dios me dice hazlo, lo hago. Lo hago, no entiendo muy bien, porque soy guiado en que lo que Él dice es verdad. Él tiene sus razones y la obediencia demuestra que aunque muchas veces no entiendo lo que Dios me dice, lo obedezco en base a que Él lo dijo. Dice el versículo 1 de Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De acuerdo a esta definición, la fe es dos cosas. Obsérvenlo bien. La fe es una certeza, es una seguridad absoluta de algo que viene. Vamos por orden. La fe es creer con una absoluta seguridad de que algo viene a mi vida. Y en segundo lugar, la fe es una convicción de algo que no puedo percibir empíricamente, de algo que no puedo percibir a través de mis 5 sentidos. Entonces, la fe es y está relacionada con el futuro y con lo invisible. A ver otra vez. La fe está relacionada con el futuro. Si es presente, ya no es fe. La fe es una seguridad de algo que viene. Dios me dice, soy tu pastor, nada te faltará.
salgo a la calle, no hay trabajo. La fe es creer que viene un trabajo a mi vida, aunque yo no vea el trabajo. La fe me dice, tus hijos son salvos. Y yo veo a mis hijos que no son salvos y la fe me dice que mis hijos vendrán algún día, la semana que entra, 2, 3 años, si yo sigo creyendo y yo sigo seguro y cierto de lo que Dios dice es verdad, ellos los veré. Vendrán, aunque en el mundo visible no los vea, invisiblemente. Dios me dice, lo invisible es más real que lo que se ve. Ahora pongamos atención, si la fe es una certeza, una seguridad de algo que viene, y al mismo tiempo es una convicción, aunque yo no lo vea, con mis 5 sentidos, ¿quién me da esta certeza y quién me da esta convicción? 2 cosas. La certeza nos la da la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene, la fe viene, la fe viene y viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. La fe llega y entra por mis oídos. Si yo no oigo la palabra de Dios, si yo no vivo en la palabra de Dios, yo no puedo crecer en seguridad y en certeza y convicciones en mi vida. Ay, hermano, yo quisiera tener la fe que usted tiene. Es que no es de que Señor, dame más fe. Es que no es algo que tú puedas recibir, sino que viene como el producto de tu tiempo que pasas en la Biblia. Si tú pasas en la Biblia 15 minutos, media hora diaria, es lógico que tu fe sea chiquita. Y pues no estoy seguro si me va a ir bien en la vida. Y no estoy seguro si me quiero casar con este muchacho. Y no estoy seguro de aquello. Y es una vida de incertidumbre, de intranquilidad y de falta de paz, porque tu fe no está desarrollándose, no está fortalecida. Y todo porque no vives, no pasas tiempo con la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos da esta seguridad. ¿Y quién nos da la convicción de lo que no se ve? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Biblia nos da la certeza, el Espíritu Santo nos da la convicción. El Espíritu Santo y la Biblia es como una moneda de 2 caras, no se pueden separar, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios guiada, inspirada y dirigida, infundida a nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Abraham entonces oyó la palabra de Dios y él salió sin saber a dónde iba. Él tenía una seguridad, una certeza de algo que iba a venir mucho mejor a su vida. Y al mismo tiempo estaba totalmente convencido, aunque no veía la tierra a la cual Dios le llevaba, él continuó caminando y viviendo para Dios. Ahora bien, a nosotros, amados santos, vean ustedes a la vuelta de Hebreos, está el libro de Santiago, capítulo 2. Después de Hebreos sigue Santiago, capítulo 2. La Biblia nos dice en el versículo 17, Santiago 2, 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces veamos nosotros que Dios me infunde la fe. La fe viene por la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe. Yo no puedo decir que he creído. Yo no puedo estar seguro de que soy salvo hasta que yo no esté manifestando obediencia. Cuando yo comience a amar a mi esposa sacrificialmente, cuando comience a someterme a mi marido, a pesar de que mi marido es injusto y es una persona que es muy mala conmigo, y a pesar de todo lo que hace, si yo me someto a ese hombre, porque Dios me dice, sométete a ese hombre, este sometimiento a mi marido me dice a mí misma de que realmente lo hago, porque hay una fuerza sobrenatural dentro de mí, que es el Espíritu Santo, y el hecho que me someta cuando mis emociones y mis sentimientos me dicen que no lo haga, me demuestra que hay algo sobrenatural actuando dentro de mí que se llama la fe. Por lo cual soy salvo. Esto es una fuerza que no está en nosotros, es algo que viene de Dios. Dice el versículo 17 y dice el versículo de Santiago, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
¿Cuánta gente pregunta alrededor? Te dicen, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Escuchen, el problema no está en creer o no creer en Dios, porque el diablo no es ateo. Hay gente que cree en Dios y se va a ir al infierno. Entonces tenemos que entender qué significa creer en Dios. La pregunta cuando alguien me contesta, creo en Dios, siempre les contesto, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? Sí, ¿en cuál Dios? Los griegos tenían millones de dioses, los romanos tenían miles de dioses. El Dalai Lama dice que es Dios. Los gurús dicen que son dioses. Cuando alguien dice creo en Dios, no está diciendo nada más que creer en una fuerza suprema, trascendente a mis emociones y sentimientos y 5 sentidos, y que existe y que creó el universo. Hasta ahí puede llegar la persona y sin embargo condenarse e irse al infierno. Entonces, el hecho que una persona diga creo en Dios no dice nada más que creer en una fuerza intrascendente, nada más, un ser supremo, repito. La Biblia dice que ese Dios en el cual tú crees y no entiendes ni conoces es el Dios que vino, Jesucristo, a revelar. El Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si él necesitara algo. Porque el Dios de la Biblia, el creador del universo, el que envió a Jesucristo a una cruz, es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que de alguna manera, buscándole, le puedan encontrar. Porque en él somos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 24 al 28. El sermón que Pablo les dio a los griegos en el monte del Areópago. Ahora con el proyecto del genoma humano se acaba de descubrir que el 99.9% de los seres humanos participamos de los mismos genes, algo que la Biblia lo decía hace 6,000 años. Que los gusanos tienen la mitad de los genes y esto prueba totalmente, irrevocablemente, indubitablemente que la teoría de la evolución es una farsa. A mí me dio mucho coraje hoy comprar el periódico El Universal y leer que decía, el descubrimiento del genoma prueba a Darwin que tenía la razón. Hoy mismo en la tarde le escribí una carta al director del Universal diciéndole y mostrándole mi indignación, porque ninguna revista científica americana sostiene esto. No sé de dónde sacaron eso. Y esa es mi pregunta. Dígame usted, cíteme usted su data o de dónde sacó usted esa información de que comprueba la teoría de Darwin, porque es completamente lo contrario. El genoma humano demuestra que los genes humanos y que el código genético hereditario que tenemos los seres humanos no es igual, ni podrá ser igual, ni a través de mutaciones al de un chango, una jirafa y a ningún otro ser. Los mismos aminoácidos que son los ladrillos que forman los músculos, que son los que forman la vida, demuestran que jamás ha podido realizarse esto e impedirán y siempre han impedido los aminoácidos que haya evolución. Los músculos de un perro ni siquiera pueden compararse con los músculos de un gato, ni con los músculos de un ser humano. Son totalmente y enteramente diferentes. El esperma, que contiene las 23 cromosomas del ser humano, y el ovario, que contiene las 23 cromosomas de la mujer, son absolutamente imposibles de mezclarse con el esperma, con el ovario de una jirafa, o el esperma de un hipopótamo con el de un perro, o con el de un gato, o cruzar un caballo con una misma, así, o con un burro, o con una burra. ¿Por qué? Porque romperíamos totalmente lo que la Biblia estableció hace miles de años. Todo lo hizo Dios según su género y según su especie, tal como el genoma humano lo está demostrando. La imposibilidad de cruzar y mezclar genes producirán una raza híbrida. La Biblia nos muestra de una forma asombrosa que ese Dios que hizo todas las cosas es el Dios que se ha revelado. La Biblia dice que si tú crees en Dios, los demonios también creen en Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, Lucas capítulo 4, entró a una sinagoga. ¿Quién creen ustedes que fueron los primeros que lo reconocieron a Cristo? Los demonios. ¿Y dónde estaban los demonios cuando Cristo vino? ¿En la iglesia? ¿Estaban en el Partido Comunista? ¿Estaban en las cantinas? ¿Estaban en los lugares donde se reunían los más religiosos de su tiempo? Ahí estaban los demonios. Mostrándonos la Biblia de esta forma, que no es la religiosidad ni la religión el símbolo de la santidad ni de la presencia de Dios. Los demonios se pararon y cuando entró Cristo le gritaron: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo?
Ellos reconocieron que era el Hijo de Dios y reconocieron que Él tenía el juicio, Juan 5, 25 al 28, y que Él vendría algún día a juzgar, y ellos saben que están condenados eternamente. Ellos le dijeron, tú eres el Cristo. Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios y creen que Él es Dios, pero ¿de qué sirve creer si no obedecieron a Dios? Y esto es lo que Dios te dice en esta tarde. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen en Dios y se van a condenar. El diablo no es ateo. Entonces necesitamos entender qué significa la fe en Dios. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que creemos. Ahora, si yo hablo con un musulmán y le digo al musulmán, ¿en qué crees tú? Él me va a contestar, en Mahoma. Y me va a decir que Mahoma es el Dios. Ahora, yo le voy a tener que comenzar a rebatir eso cuando yo tengo bases y fundamentos y decirle al musulmán, mira, quiero decirte en primer lugar que en el Corán, en el libro sagrado que ustedes consideran sagrados, no existe una sola profecía del futuro. Número uno. Número dos, en el Corán jamás se menciona la ciudad de Jerusalén, cosa que ahorita los musulmanes están reclamando. En tercer lugar, Mahoma jamás estuvo en la ciudad de Jerusalén. Y en cuarto lugar, no fue Mahoma ni tampoco Ismael el de la semilla prometida a Abraham, sino fue Isaac. Entonces, el argumento y la filosofía que ustedes tienen fue entretejido a través de leyendas, de mitos, de cuentos, pero nada está comprobado ni geográfica ni históricamente. Cuando venimos al documento que se llama la Biblia y lo abrimos, nos damos cuenta que la Biblia nos sitúa dentro de un contexto histórico, geográfico, científico, antropológico, sociológico, psicológico y cualquier disciplina que tú quieras, biología, lo que tú quieras. La Biblia está dentro de todo ese contexto porque todas las ciencias y porque todas las disciplinas giran alrededor de la Biblia. Las ciencias no demuestran que la Biblia tiene la razón, sino que la Biblia habla antes que la ciencia. La Biblia habla antes que la genética. La Biblia habla antes de que se descubriera la circulación de la sangre. La Biblia habla antes de que se descubriera la redondez de la tierra por Galileo Galilei. La Biblia habla antes de que se descubriera la propagación de las bacterias, diciéndonos cuando ya no existía ni siquiera el microscopio, que los judíos no podían hacer su excremento al aire libre, lo tenían que enterrar. ¿Quién le dijo a Moisés hace 5,000 años que cuando alguien hace excremento las bacterias se propagan y pueden infectar a los seres humanos, cuando no se descubría ni siquiera la lupa? Entonces, cuando venimos a un documento como la Biblia, no estamos hablando de tonterías, ni de falacias, ni leyendas, ni la mitología griega, ni una estrella como la cientología o la dianética, que somos semillas protoplasmáticas de este hombre loco que acabó totalmente de remate, de Ron Hubbard, y de los fundadores de las otras filosofías y de las religiones. Venimos a algo real, venimos al único documento que tiene verdades absolutas. No hay en los millones, en los billones de volúmenes de literatura en las bibliotecas del mundo, no existe un solo tomo, un solo libro de algo que te hable de verdades absolutas. Toda la filosofía del mundo, Sócrates, el siglo de oro de los filósofos, Demóstenes, Freud, Nietzsche, el que tú quieras, Oscar Wilde, William Shakespeare, el que tú quieras, Octavio Paz, no existe un literato, no existe un científico, no existe nadie en la historia que crea que las verdades son absolutas, porque lo que predomina en el mundo científico y filosófico es el relativismo. Todo es relativo. No hay nada que sea absolutamente cierto. Ahora salen, pues realmente estábamos equivocados, no son 80,000 genes los que creíamos que había del ser humano, son menos. Y así las verdades de hace 20 años, pasan 20 años, caray, nos equivocamos, esta es la verdad. Y dentro de 10 años van a decir otra verdad y 20, y vamos a ver que las verdades a través de nuestra historia siempre han sido cambiantes. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. No hay una sola verdad científica en la Biblia que haya podido decirse o que se pueda demostrar que estuvo equivocada. Una sola. Porque si hubiera una sola, se derrumbaría el sistema del cristianismo. Esto nos muestra que este es un libro sobrenatural. Vemos en segundo lugar que Abraham, en el versículo 5, al salir de su tierra, Génesis capítulo 12, tomó a Sarai su mujer,
a Lot su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí nos damos, en segundo lugar, cuenta de lo que se llama la influencia de la fe. La influencia de la fe. Cuando una persona ha creído y decidido obedecer a Dios, sus convicciones, y es lo que el mundo está buscando más que cualquier otra cosa, hombres y mujeres con convicciones. Tus convicciones influirán grandemente, en primer lugar, en las personas más cerca a tu vida. Los hijos y los niños principalmente son los mejores psicólogos. Los niños saben perfectamente bien cuando su padre es un hipócrita. No se lo necesitan decir. Los niños saben cuando su madre es una cotorra, chismosa, argüendera y murmuradora. Los niños saben cuando su madre, ni siquiera vamos a la escuela dominical y habla a escondidas mal de su papá enfrente de ellos. Los niños saben que ella cómo le contesta la comida, cómo hace estas cosas, y los niños se dan cuenta, miden, disciernen, analizan, porque dice el Salmo 8 que Dios en la boca de los niños perfeccionó la alabanza. Ellos tienen una cualidad increíble que los seres humanos se va perdiendo conforme vamos creciendo. Ellos pueden distinguir perfectamente bien y darse cuenta porque son inocentes. Cuando tú realmente tienes convicciones, los primeros en darse cuenta son tus hijos. Tus hijos. Tu esposa sabe perfectamente bien el tipo que eres y el tipo que yo soy. Si alguien te conoce, si alguien me conoce, es mi compañera, es tu compañero. Si alguien sabe y te ve las 24 horas del día cómo te levantas con la cara de elefante que te levantas y las caras que les haces del león en la comida y ruges como rinoceronte en la noche, son tus hijos. Ahora, aquí nos damos cuenta que cuando ellos salen, a Abraham le sigue Sarai y sigue Lot, su sobrino, y muchos sirvientes. Nosotros podemos imaginarnos a Sarai. Imagínense a una mujer, vieja, nos tenemos que ir, ¿a dónde? ¿Qué te importa? Vamos a ir a Hawái, ¿verdad? No sé dónde ir, pero ¿cómo te voy a seguir, verdad? Ella pudo haberse enojado, pudo haberse rebelado, pudo haber mostrado, argumentado 1000 pretextos, o ¿sabes qué? El divorcio. Yo no te sigo a ningún lado porque yo aquí me quedo. Vete tú si quieres, pero yo aquí me quedo. Sin embargo, nos damos cuenta de que Sara era realmente la mujer idónea de Abraham. Qué importante es que te cases con la mujer que Dios tiene para tu vida. Porque si tú te casas con una mujer que no era la que Dios tenía para tu vida, o con un hombre que no era el que Dios tenía para tu vida, y tú tienes un llamado de Dios a servirlo, y te casaste equivocadamente con la persona que te encaprichaste, ese llamado de Dios será obstaculizado y detenido, porque ella se convertirá en un lastre para tu vida y no te querrá seguir y te pondrá obstáculos y te pondrá piedritas en el camino y jamás podrás desarrollarte porque escogiste a la persona equivocada. En el Antiguo Testamento Dios prohibió que araran la tierra un buey y un asno. Y dijo en Deuteronomio que no les pusieran yugo, porque el buey está fuerte y camina para acá y el asno. Entonces, ¿qué pasa cuando pones un yugo entre un buey y un asno, verdad? En que o el buey arrastra al asno o el asno va a detener al buey. La pregunta es, ¿con quién te casaste? ¿Con un buey o con una burra? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero esto nos ilustra, ¿verdad? Si te casas con una persona que no tiene tu misma fuerza, que no tiene tu visión, que no tiene tu entrega, que es una carnalota, que no ama al Señor como tú lo amas, se va a convertir en algo que te va a detener. Y tú vas a querer jalar y ella no va a querer jalar porque ella no comparte, porque no es tu ayuda idónea. ¿Y ahora qué haces, verdad? Te casaste, te amolaste. Va a pasar años, ¿verdad? Vas a recoger tu cosecha y tal vez Dios tenga misericordia de ti con el tiempo, después de que cargues tu cruz algunos años,
y ella finalmente acceda, pero recogemos nuestra cosecha. Miren ustedes lo que la Biblia dice en Efesios 5, versículo 22 al 33, respecto a la conducta de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estén sujetas a sus maridos. No dice que pongan jeta. Dice que estén sujetas. Y en el versículo 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame a su mujer también como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Un hombre necesita una mujer con dos características nada más. Un hombre necesita una mujer que se someta a él. Nada de eso se trata. Esa es una mala interpretación de lo que significa sujeción. No vamos a extendernos en esto, pero esto es una perversión de la palabra sujeción. Necesitas aprender a someterte a él y necesitas aprender a respetar. Un hombre necesita una mujer que le respete. Una mujer que es irrespetuosa con un marido. Un hombre que habla mal una mujer que habla mal de su esposa. O ya en el noviazgo que hables mal del esposo, ¿verdad? Pues tú eres un esto, tú eres aquello. Que jamás se podrá casar con ese hombre. ¿Por qué? Porque hay mujeres que agarran así a los hombres, los revuelcan, los escupen, los trapean y luego los avientan. Y luego el otro viene como perrito, lo vuelven a agarrar otra vez, ¿verdad? Y encontramos aquí dos personas destructivas. Una es una sádica y el otro es un masoquista. O viceversa, hay hombres que son sádicos y que tienen mujeres y las hacen como quieres. Es que mi hijo y mi esposo que me sometiera, ¿verdad? Y creen que el sometimiento es hasta que las pisen y se paren arriba de ellas, porque ellas creen que eso es el sometimiento, y esto es otra perversión de lo que es el sometimiento. Miren usted lo que dice en primera de Pedro 3, versículo 1 y 16, para terminar con el aspecto de por qué Sarai siguió a Abraham. Primera de Pedro 3, versículo 1 y versículo 6. Dice 1 Pedro 3:1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, si tienes tus hijos en tu casa que no creen, dice la Biblia que los hijos o tu cuñado, las personas que no creen, pueden ser ganados, o tu marido puede ser ganado sin que le hables una sola palabra, por tu conducta. Hermano, pero no dice que la ves por el oír. ¿Cómo va a tener mi esposo fe si no le hablo de la palabra de Dios? Cállese. Pero, cállese. Pero ¿cómo va a creer mi esposo? Es que Dios es infinitamente sabio y Dios sabe que los hombres somos pagados de nosotros mismos y vanidosos y egoístas, más que ustedes. Y que a un hombre que no es cristiano no te le acerca a la mujer y le dices, estás mal, te vas hacia el infierno porque te crucifica. Tú no puedes llegar a decir a un hombre, tú estás mal por esto y por esto y por lo otro, por su ego. Por el ego que tiene, porque él es borracho, es hijo de Zapata, es parrandero y es jugador. ¿Cómo te atreves a creer que le vas a decir tú eso? Inmediatamente, ¿tú quién eres para mí decirme eso? Esa es la respuesta de un hombre. Yo soy esto y aquello, tú estás loca, tú y tu religión y tú y tu Biblia. No es la manera de poder ganarlo. Dice la Biblia, no le digas nada, sino, mi amor, ¿quieres más choricito? Aquí están tus pantuflitas, mi vida, tu televisión, y después de un tiempo él va a comenzar a decir, ¿y esta? ¿Qué le pasa? Pero si no era así. Y le ha insultado y le ha dicho de cosas, y ella sigue, y va a comenzar él a ablandarse y a preguntar, a ver, cuéntame el rollo que traes ahora con esos de los cristianos. Con la conducta las mujeres ganan al esposo. La pregunta en esta noche es, ¿lo crees? No me contesten ni me digas que amén ni que nada, ¿verdad? Es un asunto entre tú y el Espíritu Santo. Si realmente lo crees, lo vives. La fe sin obras es muerta. Y dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. Aquí está, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara, cuando Abraham le dijo, mi amor, ¿nos vamos a Guadalajara? Sí, Señor. Ni modo. ¿Nos vamos a cambiar a Toluca? Sí, Señor. Ni modo. Vámonos a Tijuana porque tengo un trabajo para allá. Mijitos, empaquen. Y mamá, empaquen. Sí, Señor. Cuando una mujer entiende que Dios
guía a su esposo, aunque no sea el marido incrédulo, y a través de ella seguirlo y obedecerlo, puede ella ser bendecida, ella encuentra y descubre la verdadera paz. Y si tú quieres atraer a tu vida condenación y juicio pronto a tu vida, sé una rebelde. La influencia de la fe. Ahora observemos en Génesis 12, versículo 5, dos cosas. Que dice el versículo 5: tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Observemos que Dios le permite a Abraham llevarse todos sus bienes materiales. Dios no le dice: deja tus camellos, tu Rolex, tu coche, tu Ferrari, nada, sino que todo lo que tienes, tráetelo. Y la pregunta en esta noche es que, ¿por qué? Vamos a ver un poco más profundamente en el capítulo 13 de Génesis, versículo 2, que dice la Biblia que Abraham era riquísimo. No era rico, era riquísimo. Y las posesiones de los ricos en aquel tiempo eran el ganado, y además tenía él plata y oro, y todo eso se lo trajo con él. En otras palabras, Abraham estaba muy establecido en Harán, y no tenía necesidad de irse a vivir y sacar su cuenta del banco y abrir cuenta en otra ciudad y sacar su coche y otra ciudad. Le dijo Dios: tráete todo lo que tengas, tus centenarios, ¿verdad? Tus onzas de plata, tráetelo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los bienes materiales nunca serán un problema en nuestra vida mientras los bienes materiales no nos posean. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero el problema está en que el dinero se haga en ti un ídolo. O el dinero o tus bienes materiales te posean. Cuando Dios le dijo a Abraham: tráete todos tus bienes, Dios sabía que en el corazón de Abraham no existía la avaricia, como lo vamos a comprobar en el capítulo 13, cuando le dice a Lot su sobrino: mira, escoge lo que quieras, si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú a la izquierda, yo a la derecha. Abraham no era un hombre ambicioso, no era un hombre avariciento, por lo cual Dios lo llenó así, era riquísimo en dinero, era millonario. Y ese era el hombre que Dios necesitaba, un hombre así para que él pudiera ser bendición y canal de bendición a los demás. Miren lo que dice en 1 Timoteo 6, versículo 17: a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Miren el consejo que se les da a los ricos: mándales que no sean altivos. Desgraciadamente, cuando una persona tiene dinero o comienza a enriquecerse, se hace soberbio o soberbia. Cuidado con eso, ahí ya te pegó el diablo. Ahí el dinero, lo que tienes, ya es un peligro en tu vida. Cuídense los que tengan bienes materiales de ser orgullosos. En segundo lugar, que no pongan la esperanza en las riquezas. No te sientas que porque mientras tienes ahí tus 2 millones de pesos en el banco y mientras tengas tu casa, que no haya nada que te haga sentirte seguro. Y la esperanza de mis hijos es el dinero que tengo. Nada de eso. Nuestra esperanza es Dios y nuestra esperanza será Jesucristo siempre. Él es la esperanza de gloria. Cuídate cuando los bienes materiales se convierten en una ancla en tu vida. Y dice en tercer lugar, las cuales son inciertas. Dios puede en cualquier momento acabar con tu negocio, quitarte todo, o llevarte a la otra vida, o quedarte paralítico y no disfrutar nada, y tus hijos ni se convirtieron. Las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo. Y miren lo que dice: que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta mentalidad de que el cristiano tiene que ser pobrecito y con su camisa así toda rota y que saluda así: hermanito, ¿cómo está? Y con sus guarachitos y que parezca Tizoc, ¿verdad? No está en la Biblia. Este concepto de la humildad viene de la religión, santos de Dios. Cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto no funciona. Ahora, ¿por qué es esto así, verdad?
¿por qué mejor no le dijo Dios a Abraham, mira Abrahamcito, sígueme y dale todo tu dinero a los pobres y repártelo todo? Porque el problema de los pobres no es el dinero, señores sociólogos y zapatistas que nos escuchan. El problema de los pobres no es el dinero de acuerdo a la filosofía de Jesucristo. El problema de los pobres es la sanidad de su alma. Miren lo que dice en Lucas capítulo 4 Jesucristo al entrar a la sinagoga. Dice Lucas 4 versículos 18 y 19. Cristo entra a la sinagoga y se le da el rollo de Isaías. Y por primera vez en su vida Cristo, el primer discurso que dirige Cristo, lo primero que lee de la Biblia Cristo, es el rollo de Isaías 61, del 1 al 2, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Los pobres necesitan buenas noticias. Tú puedes repartir tu dinero a los pobres, y puedes a los albañiles hacerlos ricos, y a los zapateros hacerlos ricos, y a todos hacerlos ricos, y ellos pueden con ese dinero ser ricos. ¿Y qué? Ellos nunca cambiaron su manera de pensar. El dinero te empeora la situación. Entonces no es que disfruten más comodidades la solución. Esto fue el error del comunismo, de la famosa dialéctica materialista. Marx se equivocó profundamente al desconocer la naturaleza humana. A ver, que suban los burgueses y que tomen al proletariado, y que tome el proletariado y que tomen los burgueses, y tomemos la posesión de los ricos y banquemos al presidente y tomemos el poder nosotros, y los pobres que toman el poder convierten el poder en lo mismo que los que desbancaron, y repiten los mismos errores de los que quitaron del poder, porque el ser humano es el mismo. La revolución cubana fue para sacar a Batista hace 30 años o 40 años en los 60s. Porque tenía 15 años el poder. ¿Y quién lo tumbó? Un hombre que ya le ganó. Ya lleva más años que él. Nos damos cuenta que el hombre repite los errores, y la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. El problema humano no es la pobreza, ni repartir la pobreza, ni que vendas todo. El problema humano es la salvación del alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y en segundo lugar, en Génesis 12:5, vemos que Abraham salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegó. En segundo lugar, Abraham perseveró hasta que llegó a la tierra de Canaán. Años atrás había Dios dicho a Abraham, salte, y no lo hizo. En la segunda vez lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Abraham tuviera un cambio tan dramático en su vida? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham pudiera influir en su esposa, en sus familiares? Todos sus sirvientes se fueron con él y lo siguieron. Vamos detrás del patrón. El patrón nos inspira confianza. Los hombres que tienen convicciones inspiran a la gente. Y es lo que el cristiano debe ser. El cristiano debe ser una inspiración a los demás. Tenemos que inspirar a la gente al heroísmo, tenemos que inspirarla a la honestidad, tenemos que inspirarla a la integridad, tenemos que inspirar a la gente y mostrarle que hay un camino mejor. Tenemos que estar preparados para poder argumentar y deshacer toda filosofía y todo conocimiento que se levanta en contra de Cristo, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si no eres una inspiración a tus hijos, si tu hijo no dice yo quiero ser como mi papi, yo quiero ser como mi mamá, no has podido realmente influir en sus vidas. ¿Quién es un líder? Un líder para que le sigan. Si no hay nadie que te siga, no eres líder. Y hay líderes que inspiran para el mal, y hay líderes que inspiran para el bien. Y si tú no tienes esa influencia en tu vida de inspirar a que realmente la gente crea y tenga confianza en tu persona, comenzando con tus hijos, con tus familiares, no has tenido realmente una fe que cambie tu corazón. ¿Qué fue lo que causó este cambio dramático en la vida de Abraham? Vayamos otra vez al libro de Hebreos capítulo 11, donde el Nuevo Testamento nos lo explica. Dice Hebreos 11, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, observen
por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Vean ustedes lo que la fe lleva a la persona a hacer. El capítulo 11 de Hebreos se llama la galería de los héroes de la fe, porque es el capítulo de toda la Biblia que nos explica que la fe actúa, que la fe lleva a hacer cosas y a realizar eventos que transforman la vida de nuestro alrededor. Por la fe, o sea, es la fuerza motivacional, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. O sea, Abraham tuvo una inspiración tan grande de Dios y creyó tanto a Dios que por fin pudo descubrir que este mundo es totalmente temporal, que somos solamente peregrinos, que vamos de paso por esta vida. Unos se van a los 15 años de nacidos, otros mueren bebés, otros a los 50 años, pero todos vamos de paso. Somos peregrinos. Y la frase morando en tiendas nos ilustra la temporalidad de la vida de Abraham. Una tienda es algo que armas, te metes a dormir, la desarmas y la pones en otro lado porque nunca la dejas en un lugar fijo. Estas tiendas nos hablan que así nosotros debemos de vivir. Cuando nosotros tenemos esta convicción de que vamos por un mundo pasajero, que nos está esperando una ciudad celestial, que nos está esperando una mucho mejor vida, que las aflicciones de esta vida no se comparan con la esperanza y las bendiciones del mundo venidero, entonces no nos aferraremos a nada de esta vida. El poder lo desprecio, la fama la desprecio, la popularidad no me interesa, el dinero tampoco, controlar a los demás mucho menos, hacer una casa, Dios me la da, gloria a Dios, y no pues ni modo, tener terrenos y comprar y en el banco petrobonos y dólares tampoco es mi meta, ¿verdad? Si lo puedo hacer lo hago, pero para obra de Dios. Comienzo a ver todo a mi alrededor como algo temporal. Esto fue lo que hizo que Abraham cambiara dramáticamente su vida. Este es el propósito de la fe. Creer que todo el mundo y sus obras serán quemadas. Los cielos pasarán con gran estruendo, 2 de Pedro 3:10, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todo lo que hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de suceder, y todo va a ser quemado, edificios, casas, estatuas, todo lo que el hombre hizo, lo único que va a sobrevivir van a ser las almas de los seres humanos. Vivamos para las almas. Es cuando tu vida por fin cobra propósito y significado. Cuando ya sabes que vas de paso nada más y que tus días desde ahorita están, los minutos los tenemos contados. Y no sabes si hoy en la noche caes muerto. Tú no sabes si mañana amaneces viva. Y cuando nosotros muramos, nos vamos a enfrentar al día del juicio. Y si tú tienes a Jesucristo en tu vida, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que, hermanos, estén firmes y constantes, porque nuestra obra en el Señor no es en vano. Y terminamos en en Génesis 12, versículos 6 al 9, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Abraham pasó, pero no se quedó. ¿Ya lo vieron en el versículo 6? Pasó Abraham por aquella tierra, o sea, pasó por la tierra prometida. Abraham no se estableció en la tierra prometida. ¿Por qué no se estableció en la tierra prometida? Dice el versículo 6, porque el cananeo estaba entonces en la tierra. Los cananitas representan en el Antiguo Testamento a los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando Abraham reconoció que él no podía más que pasar por la tierra, no se podía establecer en la tierra, el mensaje del Espíritu Santo es que él no podía quedarse en la tierra, porque si se quedaba en la tierra y se establecía en la tierra, él tendría que luchar contra los cananitas, y aquí él estaba comenzando su llamado y no tenía ni la fuerza ni el poder para vencer a estas tribus inhumanas, salvajes, depravadas e inmorales. ¿Qué iba a hacer Abraham? Abraham sabía que tenía que a Dios para poder vencer a los cananitas. Y lo mismo pasa con nosotros. Ahora nosotros tenemos 3 enemigos principales, que son la carne,
entre nosotros el mundo y Satanás. Pero el más grande enemigo que tú tienes y el más grande enemigo que yo tengo está dentro de mí y está dentro de ti. Romanos 7, del 17 al 21. Pablo habla, siendo cristiano, siendo apóstol, el león de Dios, y escribe: el mal está en mí. Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿qué entendemos con lo de Abraham? Ahora que soy cristiano y que tengo fe, yo sé que hay un enemigo que tengo que vencer. Para poder realmente yo conquistar Canaán, que son las promesas de Dios, y entrar al reposo de Dios, necesito primero conquistarme a mí mismo. Nunca podrás descansar, Hebreos 4, del 1 al 3, ni entrar al reposo de Dios, hasta que no conquistes primero los cananeos dentro de tu corazón. Los enemigos los traemos dentro de nosotros: la lujuria, la idolatría, la avaricia, la envidia, los celos. Estos enemigos dentro de nosotros tienen que ser conquistados por la fe. Y yo no puedo, ni tú puedes. Es algo que trasciende nuestras capacidades humanas. Jesucristo dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo profundamente en nuestra vida. Él vino para darnos ese poder, para vencer nuestra propia carne y nuestros propios enemigos. Si hay algún enemigo dentro de tu vida o de mi vida que no venzamos en nuestra vida cristiana, este enemigo mañana o dentro de un mes me va a asaltar. Y él es el que me va a traicionar, y él es ese enemigo que no he podido tratar dentro de mi vida. Llámese pornografía, llámese sensualidad, llámese borrachera, llámese lujuria, llámese adulterio, llámese fornicación, llámale homosexualismo o lesbianismo, como tú quieras llamar. Ese enemigo dentro de ti te va a apuñalear dentro de 3 meses y 4 meses y va a ser el culpable de tu juicio eterno. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que si por el Espíritu vencemos a la carne, viviremos. Es el Espíritu Santo, el que está dentro de nosotros, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio, el que me da la fuerza, el que me da la habilidad y la capacidad de poder triunfar, porque Dios nos lleva de victoria en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos esta confirmación, entonces dice el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Abraham se dio cuenta que no podía establecerse, cuando Abraham se dio cuenta que cuántos enemigos tienes, y cuando te das cuenta que tu carne es tremenda y que eres atraído hacia ese pecado, y no puedes llegar el cigarro, y no puedes llegar el alcohol, y tus hijos, no puedes ver una mujer sin comértela de los pies a la cabeza, cuando sentimos esas fuerzas pasionales que combaten dentro de nuestros miembros, es en ese momento cuando tienes que reconocer, como Abraham, en ese momento que necesitamos una confirmación de Dios, y Dios se la dio. Oh, Dios es tan misericordioso que dice la Biblia: se le apareció Jehová a Abraham. En el momento que más lo necesitaba Abraham, cuando estaba luchando con sus pensamientos: ¿qué hago con los cananitas? ¿Me quedaré aquí o no me quedaré aquí? Ahí se le aparece a Abraham y le reconfirma lo que le dijo: a ti te daré la tierra. Y él hizo una decisión para Dios: edificó un altar a Jehová. El altar en la Biblia tiene como 6 propósitos o significados. En primer lugar, es el lugar del sacrificio. En segundo lugar, significa hacer una consagración a Dios. Ahora, nuestro altar es nuestro corazón. En tercer lugar, es buscar la continua presencia de Dios. En cuarto lugar, significa adorar a Dios. En quinto lugar, alabar a Dios. Y en sexto lugar, dar testimonio de su misericordia y de su bondad. Y Abraham en este momento estaba edificando un altar con el propósito de decirle a Dios: te adoro, Señor. No entiendo cómo voy a ganar, no entiendo lo que me depara el mañana, no entiendo nada, pero te adoro y te alabo, bendito Padre, creador del universo, porque si tú me llamaste y me hiciste que te siguiera, no me vas a dejar tirado, no me voy a quedar en el desierto, voy a seguir porque creo en tus promesas. Esa es realmente la fe. La fe ante lo desconocido. Habrá momentos en tu vida que se te muere un hijo,
un accidente, un problema. No entendemos, no podemos entender todas las cosas que pasan en la vida, porque no somos dioses. Tenemos que reconocer nuestra finitud y nuestras limitaciones. Hay cosas que van mucho más allá de nuestra capacidad de comprenderlas filosóficamente y no tienen respuesta. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Dice Habacuc, capítulo 2, esto haré, seguiré confiando en Dios. El justo por la fe vivirá, mas el que le menosprecia se ensoberbecerá. No hay más que dos caminos. Cuando no entendemos lo que pasa, seguir confiando y hacer un altar en nuestro corazón a Dios y llegar a mi casa e hincarme y decirle, Padre, te alabo. No importa lo que me pasó, el accidente de mi hijo, no importa que hayan reprobado a mi hija, oí que mi hijo sigue en las drogas, oí que mi esposa no entiende, oigo que mi esposo no entiende, pero yo te adoro, Padre, yo te alabo en el altar de mi corazón. Y cuando Dios ve ese altar, esa rededicación, esa consagración, a pesar de lo que tu vida está enfrentando, Dios comienza a recompensarte. Porque Él no es deudor para saber lo que has hecho por causa de que has confiado en Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que al acercarnos a Dios, creamos, porque al que cree, todo le es posible.
smile. I know you ought to